Bueno, vamos a meternos de lleno en este análisis. Hoy exploraremos la fascinante historia de alguien que, literalmente, transformó un mundo lleno de barro y caballos en la era industrial que conocemos hoy. Es como un viaje en el tiempo, para entender esa mente que logró convertir sueños mecánicos en la base misma de nuestra sociedad actual. Al poner esta pregunta sobre la mesa, la perspectiva de toda la historia cambia por completo. O sea, no estamos hablando solamente de la invención de una máquina con ruedas, para nada. Estamos hablando de un cambio monumental en el tejido social humano. Entonces, ¿quién inventó la clase media moderna? Para responder a esto, tenemos que ir al principio de todo y entender a la persona detrás de la grasa de motor. Pasemos a la primera parte. La obsesión por la eficiencia, y cómo este joven era tan distinto a los demás. Y es que resulta increíble ver lo rápido que despegó su trayectoria. Nació en 1863, en una granja allá en Michigan, en una época en la que, seamos sinceros, la vida era físicamente demoledora. Y él simplemente detestaba las tareas del campo. Las veía como una pérdida de energía humana gigantesca. Su gran epifanía, ese momento en que todo hizo clic, llegó a sus 12 años, al ver una máquina de vapor que se movía sola. No necesitaba un caballo. Para cuando cumplió los 16, y yendo totalmente en contra de lo que su familia quería, ya estaba en Detroit trabajando como aprendiz de mecánico. Apenas le alcanzaba para pagar un cuarto, pero trabajaba día y noche desarmando motores sin parar, hasta que llegó a ser ingeniero jefe en la compañía del mismísimo Thomas Edison. Su obsesión no era crear algo lujoso, no, era la eficiencia en su estado más puro. Y así llegamos a la segunda sección, los primeros fracasos y el famoso cuadriciclo. Esas interminables noches sin dormir en su pequeño taller de repente dieron frutos en 1896, preparando el escenario para una lucha tremenda. Este es sin duda uno de los momentos más de película de todo nuestro recorrido. A la 1 de la mañana, un 4 de junio, después de 2 años de trabajo durísimo, el cuadriciclo por fin estaba listo. Básicamente era un marco de metal con ruedas de bicicleta y un motor que parecía una caja de galletas. Pero hubo un pequeñísimo error de cálculo. Se concentró tanto en el motor que se le olvidó medir la puerta. El vehículo era demasiado ancho, así que sin pensarlo 2 veces agarró un hacha y destrozó el marco de la puerta y la pared de ladrillo para poder sacar su creación bajo la lluvia. Y ese aparatito logró alcanzar los 32 kilómetros por hora. Una velocidad que en aquel entonces honestamente daba absoluto terror. Claro, ese éxito inicial atrajo inversores, pero también trajo un choque tremendo de visiones. Su perfeccionismo casi indomable chocó de frente con las metas financieras. Por un lado, los inversores querían fabricar y vender rápido, querían autos de lujo exclusivos para los ricos. Pero por el otro, él tenía una visión inquebrantable, crear autos accesibles para el pueblo. En vez de vender, la obsesión era seguir y seguir mejorando prototipos. Esta fuerte fricción provocó quiebras tempranas y nos deja una ironía gigantesca. Fue expulsado de su propia compañía, la Henry Ford Company, que, aunque parezca increíble, años después se convertiría en nada más y nada menos que en Cadillac. Y eso nos lleva a la tercera sección, el nacimiento del modelo T, la jugada maestra. Damos un salto al año 1903, ya con 40 años encima, y 2 fracasos empresariales a sus espaldas, arranca una nueva etapa fundando la Ford Motor Company. Empezaron con apenas unos $28,000 de unos inversores bastante asustados, la verdad, y esto se convirtió en el preludio de un proyecto súper secreto en 1908. Lo que hace que el modelo T, o Tin Lizzy, como le decían de cariño, fuera una revolución absoluta no es que fuera el más rápido o el más bonito, para nada. Lo clave aquí fue que implementó acero al vanadio, un material extra fuerte inspirado en los restos de un auto de carreras francés. Tenía un diseño muy alto, ideal para sortear los caminos llenos de lodo de las granjas, y lo mejor de todo, estaba diseñado específicamente para que el mismísimo dueño lo pudiera reparar. Fue en esencia el primer dispositivo de tipo conectar y usar en toda la historia automotriz. Pasemos a la sección 4, la revolución del ensamblaje y la línea móvil. Pero bueno, tener un producto excelente y súper resistente no servía de mucho si la población en general no lo podía comprar, ¿cierto?
Para que el auto fuera realmente accesible, se necesitaba un cambio de paradigma monumental. Y curiosamente, la inspiración vino de observar los ganchos en los mataderos de Chicago. Así nació la línea de ensamblaje móvil. Para poner esto en perspectiva, antes de esta innovación, hacer un chasis tomaba unas agotadoras 12 horas de trabajo estático. Pero con la nueva línea, donde el trabajador no se movía, sino que el auto fluía hacia él, ese tiempo se desplomó. Bajó de 12 horas a tan solo 1 hora y media. Fue literalmente una explosión nuclear en términos de eficiencia industrial. Y este ahorro de tiempo brutal trajo una caída asombrosa en el precio de venta. Pasó de unos inalcanzables $850 a tan solo $260. Y ojo, que esto tiene una implicación histórica inmensa. Por primera vez en la historia humana, el trabajador de la fábrica que ensamblaba el producto podía realmente permitirse el lujo de comprarlo con su propio esfuerzo. Y es que los cambios en el ámbito laboral fueron tan profundamente revolucionarios como los mecánicos. Pensemos en esto. De golpe, se implementa un salario de $5 al día. Eso era exactamente el doble de lo que pagaba la competencia. A eso sumémosle una jornada laboral de 8 horas y sí, la creación del fin de semana de 2 días. En esa época a muchos les pareció una locura total, pero la lógica detrás era impecable. Se buscaba crear empleados felices, leales, que no renunciaran por agotamiento y que encima, al tener ingresos suficientes y tiempo libre los fines de semana, se convirtieran en los propios clientes de la marca, teniendo el tiempo para salir a pasear en los autos que ellos mismos construían. Veamos ahora la sección 5, donde exploramos el impacto social y cómo se rediseñó el mundo moderno. Las consecuencias a nivel mundial de esta producción masiva, tan acelerada y económica, rediseñaron fundamentalmente la sociedad tal como la conocemos hoy. Y los datos lo dicen todo. El dominio del mercado era absoluto. Para el año 1918, la mitad de todos, y repito, todos los automóviles que existían en el planeta entero eran un Ford modelo T. Se llegaron a producir 15 millones de unidades. Este volumen astronómico impulsó la expansión de las ciudades de una forma increíble, porque la gente ya no necesitaba vivir pegada a su lugar de trabajo. Además, hizo surgir industrias enteras desde cero, como las estaciones de servicio, los hoteles de carretera y, por supuesto, posibilitó el nacimiento de las vacaciones familiares modernas. Y por último, llegamos a la sección 6, un legado de contrastes y algunas sombras. Cuando analizamos a cualquier figura que transforma una era de esta manera, la historia rara vez es simple o unidimensional. Es vital observar de forma objetiva las enormes complejidades y las paradojas de la figura central. Y acá surgen datos súper fascinantes. Por un lado, vemos una postura firmemente pacifista en sus primeros años, pero que, por las circunstancias de la Segunda Guerra Mundial, terminó en la fabricación masiva de bombarderos. Por otro lado, un profundo y genuino amor por la naturaleza y la vida rural que coexistió, irónicamente, con la creación de la misma industria que terminó llenando el mundo entero de asfalto y carreteras. Son realidades simultáneas que definen un legado profundamente complejo. Sin embargo, también hubo una terquedad monumental que casi le cuesta todo a este imperio en la década de 1920. Mientras la competencia avanzaba ofreciendo colores vibrantes, nuevas comodidades y hasta radios integradas, aquí existía la creencia inquebrantable de que el modelo T ya era un diseño absolutamente perfecto. Ese rechazo tajante a actualizar el vehículo hizo que se siguiera vendiendo exactamente el mismo auto negro diseñado en 1908. Y la verdad, esa resistencia casi destruye la empresa, hasta el punto en que la siguiente generación, su propio nieto, tuvo que intervenir drásticamente para salvar la compañía de una inminente obsolescencia. Para cerrar este recorrido, creo que el impacto final y definitivo de esta historia se resume en un concepto vital. Hay que recordar un detalle clave. Aquí no se inventó el automóvil, tampoco se inventó el concepto inicial de una línea de montaje. Lo que realmente se inventó mediante esta amalgama de decisiones fue la clase media moderna. Al transformar un objeto que era un lujo inalcanzable en una necesidad básica, quedó demostrado que la producción en masa, cuando es eficiente, tiene el poder de elevar el nivel de vida de una nación entera. ¿No resulta fascinante detenerse a pensar que el diseño mismo de nuestras rutinas modernas, desde la estructura de los horarios de oficina hasta el simple hecho de tener los fines de semana libres, tiene su verdadero origen en un modesto y ruidoso taller en una granja aislada en Michigan? Sin duda,
un pensamiento provocador para llevarnos hoy y reflexionar sobre cómo se construyó el mundo que nos rodea.